El siguiente tema que vamos a ver de los arrays es cómo agregar elementos a un array ya creado. Para hacerlo contamos con 5 formas. La primera es hacer uso de corchetes. ¿Y de qué manera? Del lado izquierdo agregas el nombre del array. Después agregas corchetes y dentro de los corchetes indicas el índice que va a ocupar ese elemento y le asignas un valor, ¿vale? Algo así hicimos en el video pasado, pero nada más como un repaso vamos a hacer el ejemplo, ¿ok? Después de mi comentario agregar elementos al array, voy a agregar otro comentario que diga uso de corchetes. Después de ello, voy a agregar un nuevo elemento a este array. Así que pongo el nombre del array, después abro corchetes y dentro de ellos indico el índice, que viene siendo 3. ¿Por qué 3? Porque el 0 lo tiene uvas, el 1 lo tiene queso y el 2 lo tiene pan. ¿Vale? Entonces aquí pongo 3, agrego el signo igual y le doy como valor pera. ¿Vale? Después voy a mandar a consola de nuevo mi array para saber si el elemento pera ya forma parte de supermercado y ocupa el índice 3. Guardo y ahí lo tenemos. Nuestro array ahora está integrado por 4 elementos: uvas, queso, pan y pera. Perfecto. Y bueno, esa es la primera forma que tenemos de agregar un elemento a un array. La segunda forma es utilizando el método push. La palabra push significa empujar y lo que nos va a permitir hacer es agregar uno o varios elementos al final de un array. Su uso es muy fácil, pues únicamente tienes que poner al principio el nombre del arreglo, después el punto, seguida de ello el nombre del método y entre paréntesis vas a agregar el elemento o los elementos que quieras agregar. ¿Vale? Vamos al ejemplo. Voy a agregar otro comentario y después de ello voy a volver a acceder a mi arreglo y le voy a agregar un nuevo elemento que va a ser jabón. Mando de nuevo a consola mi arreglo, guardo y como resultado en consola ahora tengo que mi arreglo está compuesto por 5 elementos: uvas, queso, pan, pera y jabón. Perfecto. Ahora bien, con push, como bien dijimos acá arriba, podemos agregar uno o más elementos a nuestro array. Lo único que tenemos que hacer es agregar una coma para separarlos. Por ejemplo, aquí voy a pasar arroz y tenis. Guardo y observa que en consola me marca que tengo 7 elementos, que son estos que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Y no especialmente tienes que pasar strings, también puedes pasar lo que son números o cualquier otro tipo de dato. Guardo, voy a mi consola, abro mi array y ahí están los elementos. Vamos con el siguiente método que nos permite agregar elementos a un array y es el método unshift. Unshift es una palabra en inglés que en español significa cambiar de turno. ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer? Pues como bien ya sabemos, nos va a permitir agregar elementos a un array, pero los va a agregar al inicio, ¿vale? ¿De qué forma lo empleamos? Fácil, como lo hemos estado manejando. Primero el nombre del array, agregas el punto, nombre del método, abres paréntesis y dentro de los paréntesis agregas el elemento o los elementos que quieres añadir al inicio del array. ¿Vale? Vamos al ejemplo. Voy a volver a retomar este array, el cual ya le hemos agregado elementos a través del uso de corchetes y a través del uso del método push. Ahora toca el turno de unshift, ¿de acuerdo? Así que para hacerlo vamos a acceder al array, vamos a aplicar el método y le voy a indicar que quiero agregar pasta y
desodorante. ¿Vale? Mando a consola de nuevo el array, guardo y observa que en consola me indica que mi array está integrado por 9 elementos. Los dos primeros son pasta y desodorante. ¿Vale? Pasemos al siguiente método para agregar elementos a un array y toca el turno de splice. Splice es una palabra en inglés que en español significa empalmar. ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer? Agregar elementos dentro de un array, pero en un índice en especial. Es decir, que lo vamos a empalmar donde nosotros querramos. El modo de emplearlo es un poco distinto, porque dentro de los paréntesis vamos a agregar varios parámetros. El primer valor es el índice en el cual se van a empezar a agregar los elementos. El segundo valor es la cantidad de elementos que queremos eliminar, que en este caso no vamos a eliminar, sino vamos a agregar. Entonces el valor para este parámetro sería 0 y los siguientes valores ya vienen siendo los elementos que quieres añadir. ¿Vale? Vamos al ejemplo. De nuevo, voy a volver a retomar este array que hasta el momento está compuesto por 9 elementos. Vamos a agregar 2 más con splice. Así que lo primero es acceder al array, después aplicar el método y como primer valor vamos a pasarle el índice de donde quiero que se empiecen a imprimir. Por ejemplo, vamos a elegir que sea después de jabón. Jabón inicia en el 6 y termina en el 7. Si yo quiero que se pongan los elementos debajo de jabón, tengo que poner el índice 7, ¿vale? Después agrego una coma y pongo la cantidad de elementos a eliminar, del cual no vamos a borrar nada. Entonces agrego un 0. Vuelvo a agregar una coma y ahora sí agrego los elementos que quiero añadir. Listo, he agregado 2 elementos. Ahora voy a mandar a consola a mi array para saber cuántos elementos tiene. Guardo y me regresa 11. Perfecto. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber si en efecto mermelada y azúcar se posicionaron en el índice 7. Veamos. Y en efecto, se ubicaron después de jabón y ocupan el índice 7 y el índice 8. ¿Vale? Vamos con el último método, que es concat. Este método anteriormente ya lo habíamos visto y dijimos que la palabra concat deriva de la palabra concatenate, que significa concatenar, que no es otra cosa que unir 2 o más elementos, ¿ok? Cuando lo utilizamos con strings, lo que hacía era concatenar variables con texto o viceversa. ¿Qué nos va a permitir hacer con los arrays? Agregar elementos al final del array. Te cuestionarás, ¿hace lo mismo que el método push? Y la respuesta es sí. La diferencia es que concat no modifica el array original. Y ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Su forma de uso es la siguiente. Escribes del lado izquierdo el array, agregas el punto, escribes el método y dentro el número de elementos que quieres añadir a el array. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a agregar un comentario más y a nuestro array de supermercado únicamente vamos a agregar un elemento con concat. Accedo al array, agrego el método, abro paréntesis y dentro añado como elemento carne. Y por último, mando a consola a mi array. Guardo y en consola me sigue marcando que tengo 11 elementos, es decir, que no agregó a la carne. No está. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa que el método concat nunca va a modificar al array original. Si yo quiero este cambio, lo que tengo que hacer es guardar este nuevo valor en una variable.
OK. Y después mandar a consola la nueva lista. Guardo. Listo. En consola ya me marca la carne. Y ahora el total de los elementos son 12.